Cordial saludo para todos. Mi nombre es David Alejandro Ortega León y en el día de hoy vengo con el compañero Santiago Saavedra Mejía. Vamos a presentar la sustentación del proyecto final para la materia de formulación y evaluación de proyectos de ingeniería del programa de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. El nombre del proyecto es Vigilancia 360 Solutions. Entonces, vamos a hablar un poquito. Estos son los diferentes temas de los que vamos a hablar en la presentación del día de hoy. Entonces, vamos a ir un poco con el orden. Primero hablemos un poco acerca de cuál es el objetivo general del proyecto, el cual dice que es diseñar, desarrollar e implementar una plataforma de gestión integral para mejorar la eficiencia operativa y la calidad de vida de los residentes en áreas urbanas mediante la integración de tecnologías avanzadas, participación ciudadana y políticas de sostenibilidad ambiental. Ahora, hablando un poquito acerca de qué se trata el proyecto, dice que el proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma de gestión integral para áreas urbanas con el fin de mejorar la eficiencia operativa y la calidad de vida de los residentes. Esta plataforma integrará tecnologías avanzadas de vigilancia y seguridad, participación ciudadana y políticas de sostenibilidad ambiental con el objetivo de proporcionar soluciones innovadoras para los desafíos urbanos actuales. Para esto, entonces, vamos a hablar un poco acerca de cuál fue la metodología de evaluación para este proyecto. Entonces, para esto vamos a hablar en este momento, en la sustentación de análisis de viabilidad económica, viabilidad técnica, ambiental, social, riesgos y mitigación, viabilidad de mercado, viabilidad de recurso humano y viabilidad legal. Y vamos a hablar también del impacto en la innovación. Entonces, haciendo como un pequeño recuento, si hablamos de análisis de viabilidad técnica, entonces vamos a hablar de la evaluación de la capacidad técnica del equipo y la disponibilidad de los recursos, la verificación de la compatibilidad tecnológica. Vamos a hablar un poco acerca de la consideración de estándares y regulaciones técnicas aplicables al proyecto. Para la viabilidad económica, para este momento hemos usado el ROI, que es el retorno de la inversión, para calcular la relación que hay entre la ganancia neta y el costo total del proyecto para saber si este es un proyecto rentable. Aparte vamos a hablar del valor actual neto, en el cual vamos a usar el descuento de flujos de efectivo futuros al valor presente. Y vamos a usar el TIR, que es la tasa interna de retorno, que la determinamos como la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero, que es el objetivo. Vamos a hablar un poco acerca de la análisis de viabilidad ambiental, donde vamos a hacer una evaluación del consumo de recursos energéticos y gestión de residuos electrónicos, que son los que aplican para este caso. Análisis de la huella de carbono y medidas para mitigar el impacto ambiental provocado por el proyecto. Y la consideración del cumplimiento normativo y regulaciones que apliquen, regulaciones ambientales. Para el análisis de viabilidad social hablaremos un poco de la evaluación del impacto en la comunidad local y promoción de la inclusión digital, consideración de la privacidad y protección de datos de los usuarios. Haremos un fomento de la transparencia, participación y diversidad en todas las etapas del proyecto. Por el otro lado, también hablaremos acerca un poco de la mitigación de riesgos, donde haremos una identificación y evaluación de riesgos técnicos presupuestarios, de plazos de calidad, de seguridad y de aceptación del usuario. Aparte, hablaremos acerca del desarrollo de estrategias de mitigación para abordar los riesgos identificados. En análisis del mercado haremos una investigación de la demanda del mercado y segmentación del mercado objetivo. Análisis de la competencia, diferenciación y tendencias del mercado y haremos una evaluación de regulaciones y requisitos del mercado pertinentes. También debemos hablar de la viabilidad legal, para lo cual haremos una consideración de regulaciones de privacidad y protección de datos, seguridad y vigilancia, propiedad intelectual y cumplimiento normativo, estableciendo procesos internos para garantizar el cumplimiento y continuo de las normas y regulaciones relevantes. Hablando acerca de la viabilidad del recurso humano, entonces hablaremos un poco acerca de la evaluación de la capacidad de la empresa para adquirir, desarrollar y retener el talento humano. Y aparte hablaremos de la consideración de la adquisición, desarrollo, retención y gestión del rendimiento del talento humano. Por último, hablaremos un poco acerca del impacto de la innovación, donde haremos una identificación de tecnologías innovadoras y capacidades avanzadas a desarrollar, evaluación del impacto en la mejora continua y la adaptación a nuevas amenazas. Entonces, entrando un poco en materia, hablemos acerca del análisis de viabilidad económica. Para esto, como dijimos anteriormente, hemos realizado una serie de cálculos. A mano izquierda tenemos
¿Cuáles fueron los resultados cuando se trata del costo total del proyecto? Vemos que el costo total del proyecto es de 42.900.000 pesos, el cual está dividido en un total de recursos dedicado al recurso humano de 20.800.000 pesos. Estos son costos al mes. Y en un total de 22.100.000 pesos en el costo total del recurso de infraestructura tecnológica. Hablemos un poco acerca de cómo llegamos de cuáles son las conclusiones que podemos sacar de estos resultados. Hablemos acerca de la inversión en calidad y estabilidad. El costo total del proyecto refleja una inversión significativa en recursos y tecnología, lo que sugiere un compromiso con la calidad y la escalabilidad del proyecto. Esta inversión puede garantizar un producto final robusto y adaptable a medida que el proyecto crezca y se expanda. También hablemos acerca del ROI, que ya lo mencionamos anteriormente, que es el potencial de retorno. A pesar del costo inicial, el cálculo del ROI muestra un retorno de la inversión del 74,87%, lo que significa que es un resultado e indica que si se ejecuta eficientemente, el proyecto tiene el potencial de generar ganancias significativas que superan la inversión inicial, lo que sería pues, uno de las metas principales del proyecto. Basado en eso, podemos hablar acerca de la base de que este proyecto tiene una base financiera sólida. Aunque el costo total del proyecto es grande, podemos hablar de que esto inspira confianza tanto en los inversores como en los stakeholders, que son como todas las partes relacionadas al proyecto, ya que demuestra una comprensión clara de los recursos necesarios y una planificación financiera cuidadosa para garantizar el éxito del proyecto. Ahora hablemos acerca de cuáles son estos ingresos de los que estamos hablando y cómo los estamos proyectando. Entonces decimos que el costo total del proyecto es de 42.900.000 pesos y que los ingresos anuales del proyecto serían en un estimado de 15 millones de pesos, con una ganancia neta de 32.100.000 pesos. Y pues acá es donde aplicaríamos el ROI del 74,87%, un van del 14.941.000 pesos, o 942.000 pesos aproximadamente. Y para el TIR se va a calcular utilizando métodos numéricos o de software. De esto podemos concluir que la estabilidad de los ingresos es apreciable y esto es algo muy bueno que tiene este proyecto y es que los ingresos proyectados muestran una cantidad constante y predecible durante el periodo de análisis. Esta estabilidad sugiere una demanda constante de la solución ofrecida por el proyecto, lo que brinda una base sólida para el flujo de ingresos esperado. Aparte de esto, podemos ver un potencial de crecimiento claro, donde a pesar de la estabilidad, los ingresos proyectados muestran un potencial de crecimiento gradual a lo largo del tiempo. Este aumento sugiere una capacidad de penetración en el mercado o una mayor adopción de la solución por parte de los clientes, lo que podría generar mayores ganancias en el futuro. Últimamente, Finalmente podemos hablar de coherencia en expectativas del mercado. Los ingresos proyectados están en línea con las expectativas del mercado y las tendencias de la industria. Esto sugiere una comprensión sólida de las necesidades del cliente y una estrategia de fijación de precios adecuada, lo que podría aumentar la aceptación del producto y la lealtad del cliente. Ahora, hablemos un poco acerca de los cálculos como tal. No vamos a entrar mucho en materia en esto, simplemente lo que queremos hacer es mostrar cómo se llegaron a esos resultados. Como podemos ver acá, el cálculo que estamos haciendo es de la ganancia neta dividida en el costo total del proyecto, esto multiplicado por 100. Esto sería igual a los ingresos anuales menos los costos totales sobre el costo total del proyecto multiplicado por 100 y así es como podemos llegar a obtener el ROI, que fue lo que mostramos anteriormente. Ahora, así fue como se hizo el cálculo del VAN. No vamos a entrar mucho en materia, pues acá se puede ver cuáles fueron los cálculos realizados, pero pues se puede ver que los cálculos tienen sentido con base en lo que se ha dicho anteriormente. Para el TIR, podemos hablar de que el TIR es la tasa de descuento de ganancia igual a cero. Podemos calcular el TIR utilizando métodos numéricos o herramientas de software, como se mencionó anteriormente. Haremos un poco acerca del el análisis de viabilidad técnica ahora. Hablemos acerca de la capacidad técnica del equipo. Para esto vamos a necesitar analistas de requisitos, programadores backend, programadores frontend, testers y diseñadores de bases de datos. ¿Qué estamos buscando en los analistas de requisitos? Deben tener experiencia en la identificación y documentación,
de requisitos del cliente y para esto es importante que su capacidad para comunicarse sea eficaz con todas las personas relacionadas y estén en la capacidad de traducir sus necesidades en especificaciones claras y concisas para el equipo de desarrollo. Ahora, entrando en materia en el equipo de desarrollo, hablaremos acerca de los programadores backend. Estos deben tener una amplia experiencia en el desarrollo de la lógica del negocio y la funcionalidad principal del sistema. Aparte de esto, se espera que su competencia en el uso de lenguajes de programación y marcos de trabajo específicos requeridos para la implementación del backend del software sea bastante elevada para que para que este proyecto pueda tener éxito. Para los programadores frontend, hablamos acerca de que deben tener la habilidad para traducir los diseños de la interfaz de usuario en experiencias interactivas y funcionales para los usuarios finales. Aparte de esto, se espera que su experiencia en el desarrollo de interfaces de usuario intuitivas y atractivas utilizando tecnologías frontend modernas y que usen también mejores prácticas del diseño. Eh, También se requiere un equipo de testers donde la capacidad para identificar y reportar de manera efectiva los errores y problemas de funcionamiento, así como para colaborar con el equipo de desarrollo en la resolución de estos problemas, va a ser de vital importancia, complementado con que su experiencia en el diseño y ejecución de casos de prueba para garantizar la calidad y confiabilidad del software van a ser un aporte muy grande para todo el proceso de desarrollo. También es muy importante hablar acerca de los diseñadores de bases de datos que van a trabajar mucho de la mano con los programadores backend. Estos deben tener un conocimiento profundo de las tecnologías de bases de datos utilizadas en el proyecto y capacidad para modelar datos de manera efectiva para satisfacer las necesidades del sistema. También es importante que tengan conocimiento profundo de las tecnologías, perdón. También es importante que tengan una amplia experiencia en el diseño eficiente y optimizado de bases de datos. Ahora hablemos acerca de los recursos tecnológicos que se van a aplicar para este proyecto. Entonces, hablamos de equipos de cómputo, donde obviamente necesitamos computadores que son necesarios para el desarrollo y la prueba del software. Vamos a necesitar algún software de diseño para poder tener todos los mockups para la parte de UI y UX, que es User Interface y User Experience del proyecto. Vamos a necesitar también software de desarrollo, donde vamos a necesitar de algún IDE, que es básicamente un entorno de desarrollo integrado, como Visual Studio Code, por ejemplo, que es uno de los más conocidos, para poder escribir y depurar código de backend y de frontend. Necesitamos también servidores donde vamos a poder desplegar la aplicación, como por ejemplo Apache, Tomcat, Node.js, aparte de esto, también necesitaremos el hosting para poder lanzar nuestro proyecto a su Go Live, donde podríamos usar servicios de hosting de AWS, de Azure, de Google Cloud, etcétera, que son como las tres empresas principales que brindan estos servicios. Hablando de bases de datos, podríamos usar bases de datos como MySQL y PostgreSQL para poder hacer todo el proceso de almacenamiento y gestión de la información de la aplicación. Y también usaremos herramientas de control de versiones como Git para poder gestionar y colaborar en el desarrollo del código fuente. Hablemos un poquito acerca de la compatibilidad y factibilidad de la implementación. Entonces, para el lenguaje de programación se ha decidido que se utilizará Python por su versatilidad y eficiencia y amplio soporte en su comunidad. Para el framework de backend se empleará Django, que es un framework de desarrollo web de alto nivel para Python, para la creación de servicios de backend. Perdón. Para el framework de frontend se utilizará React.js, que es un framework muy conocido que funciona a base de JavaScript, que es ampliamente utilizado para la creación de interfaces de usuario interactivas y dinámicas. También React proporciona una manera eficiente de construir componentes reutilizables. Para las bases de datos se ha decidido que se va a usar PostgreSQL como sistema de gestión de bases de datos debido a su robustez, capacidad para manejar grandes volúmenes de datos y soporte para transacciones complejas. Este proceso está dividido en varias fases. Entonces, la primera fase se conoce como la fase de investigación y diseño, en la cual se llevará a cabo la investigación detallada de requisitos y se elaborarán
los diseños técnicos y de base de datos. Luego, en la fase de desarrollo, se implementará la funcionalidad del sistema de acuerdo con los diseños establecidos, dividiendo el trabajo en sprints semanales para una iteración continua. Después de esto vendrá la fase de pruebas donde se realizarán pruebas exhaustivas para garantizar la calidad y el rendimiento del software antes de la implementación, para llegar a la fase de la implementación donde se desplegará el sistema en un entorno de producción, realizando las configuraciones necesarias y ofreciendo soporte post implementación. Ahora, hablemos un poco acerca del análisis de viabilidad ambiental. Para esto, entonces, debemos hablar acerca del consumo de recursos energéticos, que lo dividimos en cinco componentes principales, que son la optimización del uso de recursos, que para este hablaremos acerca de la gestión de energía en servidores. Implementaremos técnicas de virtualización para maximizar el uso de servidores físicos y reducir el número de máquinas operativas, utilizar servidores con certificación Energy Star para mayor eficiencia energética. También hablaremos del balanceo de carga, donde se habla de distribuir las cargas de trabajo de manera uniforme entre los servidores para evitar el sobreuso de algunos y el infrauso de otros, mejorando la eficiencia energética a nivel general. Después tenemos que hablar acerca de energía renovable y sostenible, lo cual es algo muy importante para este tema de la viabilidad ambiental. Y para esto podemos hablar acerca del uso de energía solar y eólica, donde podemos integrar sistemas de energía renovable como paneles solares o turbinas eólicas para alimentar las instalaciones de la empresa, reduciendo la dependencia de fuentes de energía no renovables. También hablaremos de contratos de energía verde. Podríamos firmar contratos con proveedores de energía que ofrezcan electricidad proveniente de fuentes renovables, garantizando una reducción en la huella de carbono. Hmm. Pasándolo al siguiente componente, que es la infraestructura verde. Para esto hablaremos de edificios eficientes, donde quisiéramos poder diseñar o remodelar las instalaciones para que sean energéticamente eficientes, utilizar materiales de construcción que aíslen mejor y sistemas de iluminación LED de bajo consumo. Aquí hablaremos también de climatización inteligente, donde haremos una implementación de sistemas de climatización con control inteligente que ajusten automáticamente la temperatura según las necesidades reales, evitando el desperdicio de energía en aires acondicionados, etcétera. Hablando acerca de software y algoritmos eficientes, también hablaremos de algoritmos de bajo consumo, donde con el equipo de desarrollo se va a desarrollar y utilizar algoritmos optimizados para reducir el uso de recursos computacionales. Esto implica corregir lenguajes y marcos de programación que sean eficientes en términos de consumo de energía. También hablaremos de la computación en la nube. Entonces, vamos a tratar de migrar a servicios en la nube que utilicen centros de datos eficientes y que empleen prácticas de sostenibilidad. Proveedores como Amazon Web Services, Google Cloud Platform, Azure tienen iniciativas para minimizar su impacto ambiental. Y última, para finalizar con este punto, podemos hablar acerca de la cultura de sostenibilidad. La cultura de sostenibilidad habla acerca de la concienciación y formación, capacitar a los empleados sobre prácticas sostenibles y la importancia de la eficiencia energética. Esto puede incluir desde apagar equipos cuando no se estén usando o hasta implementar rutinas de mantenimiento preventivo. También podemos hablar de incentivos para la eficiencia, donde podemos crear programas de incentivos para fomentar el ahorro energético y premiar las iniciativas que contribuyan a reducir el consumo energético. Hablemos un poco acerca de cuáles son la gestión de residuos y de huella de carbón. Entonces, en las políticas tenemos el compromiso de sostenibilidad, política de reducción de residuos y la política de neutralidad de carbón. Hablemos un poco acerca del énfasis en el compromiso de sostenibilidad. Aquí es importante mencionar que la declaración de misión ambiental de la empresa, donde queremos integrar un compromiso formal con la sostenibilidad y la gestión ambiental en la misión de la empresa, asegurando que todas las operaciones y decisiones estratégicas consideren el impacto ambiental. También hablaremos de normas y regulaciones, a lo cual nos referimos con cumplir con las normativas locales, nacionales e internacionales sobre gestión de residuos y emisiones de carbono. Luego, en la política de reducción de residuos, quisiéramos hablar acerca de la minimización de residuos, donde hablamos de adoptar una política de reducción de residuos en todas las etapas del ciclo de vida del producto.
desde el diseño hasta el desecho, priorizando la prevención y minimización de recursos. Y hablaremos también de la reutilización y reciclaje. Implementar programas de reutilización y reciclaje que maximicen la recuperación de materiales y reduzcan la cantidad de residuos enviados a los vertederos. Por último, en la parte de políticas tenemos la política de neutralidad de carbono, donde se habla de la reducción de emisiones, donde se quiere establecer, establecer objetivos claros y alcanzables para la reducción de emisiones de carbono en todas las operaciones de la empresa. Y también queremos hacer una compensación de carbono, donde se quiere implementar iniciativas de compensación de carbono como la inversión en proyectos de energía renovable o la reforestación para neutralizar las emisiones inevitables. Ahora hablemos acerca de las prácticas. Entonces, gestión eficiente de residuos. Para la gestión eficiente de residuos queremos hablar de clasificación de residuos, lo que se trata de implementar sistemas de clasificación de residuos en origen para facilitar el reciclaje y la correcta disposición de materiales peligrosos. También podemos hablar de compostaje, donde se trata de fomentar el compostaje de residuos orgánicos para reducir la cantidad de desechos enviados a los vertederos y crear abono para áreas verdes de la empresa. Otra práctica es la reducción de residuos en la cadena de suministro. Entonces, en la cadena de suministro podemos ver que está la selección de proveedores sostenibles, donde quisiéramos trabajar con proveedores que compartan el compromiso de sostenibilidad y que tengan prácticas sólidas de gestión de residuos. Aparte, podemos hablar del embalaje ecológico, donde queremos utilizar materiales de embalaje reciclables o biodegradables y reducir el volumen de embalaje siempre que sea posible. Eh, También podemos hablar acerca de la gestión de la huella de carbono. Para esta práctica hablaremos de auditorías de carbono, donde se van a realizar auditorías regulares de la huella de carbono para identificar áreas de mejora y seguir el progreso, perdón, hacia los objetivos de reducción de emisiones. También se tratará a la eficiencia energética, que trata de implementar prácticas y tecnologías que mejoren la eficiencia energética de las operaciones, como la modernización de equipos y la optimización de procesos. Hablemos también acerca de la práctica de innovación y tecnología verde. Para esta queremos hablar de tecnología limpia. Esto se trata de invertir en tecnologías limpias y procesos innovadores que reduzcan el impacto ambiental, como la captura y almacenamiento de carbono, que se conoce como CSS, y la utilización de energías renovables. También podemos hablar acerca de la digitalización. Utilizar soluciones digitales para monitorizar y gestionar el consumo de recursos y las emisiones en tiempo real. Ahora, por último, hablemos acerca de educación y concienciación. Programas de formación, donde se trata de implementar programas de formación para empleados sobre gestión de residuos y reducción de la huella de carbono, fomentando una cultura corporativa de sostenibilidad. También queremos mantener una comunicación transparente en donde se pretende informar a los stakeholders sobre las políticas y prácticas de sostenibilidad y los progresos realizados a través de informes de sostenibilidad y otros medios de comunicación. Hablemos también un poco acerca del impacto ambiental y cumplimiento normativo. Entonces, para esto tenemos que hablar primero acerca de la evaluación del impacto ambiental. Aquí esto implica identificar y analizar los efectos potenciales de las operaciones del proyecto sobre el medio ambiente, incluyendo emisiones de gases de efecto invernadero, consumo de recursos naturales y generación de residuos. Hablemos un poco acerca de esto. Entonces, entrando en materia un poco, aquí hablaremos de identificación de impactos potenciales, donde se hablará de emisiones de gases de efecto invernadero, se hablará de consumo de recursos naturales, donde se hará una evaluación del uso de agua, energía y materias primas y su impacto en el entorno, y también hablaremos de generación de residuos, donde se hará un análisis de residuos sólidos, líquidos y peligrosos generados y su gestión adecuada. Hablaremos de metodologías de evaluación, donde se utilizarán evaluaciones de impacto ambiental, donde se hará el uso de EIA, que son sus siglas, para predecir y evaluar impactos ambientales. Metodologías como el análisis de ciclo de vida nos van a ayudar a comprender los impactos a lo largo de toda la cadena de valor. También haremos un monitoreo continuo, donde la implementación de programas de monitoreo para seguir el impacto ambiental en tiempo real y ajustar las operaciones conforme sea necesario van a ser nuestra estrategia. Por último, en la parte del impacto, hablaremos también de mitigación de impactos.
donde haremos medidas correctivas que se van a tratar de la implementación de tecnologías limpias y prácticas eficientes para reducir emisiones y consumo de recursos. Y hablaremos de planes de contingencia, desarrollando planes para manejar incidentes ambientales, minimizando el impacto y respondiendo de manera efectiva. Luego, para la parte de cumplimientos normativos, nos aseguramos de que el proyecto se adhiera a todas las leyes y regulaciones ambientales vigentes. Esto incluye obtener las licencias y permisos necesarios, cumplir con los estándares de emisiones y manejo de residuos y seguir las directrices de sostenibilidad. Aquí entonces tenemos que hay cuatro componentes principales que son las regulaciones ambientales aplicables, donde tenemos normativas nacionales e internacionales, como el cumplimiento de leyes y regulaciones ambientales para todos los niveles, asegurando alineación con estándares como los de la ISO 14001 y las directrices de la industria, donde se hará una alineación con las mejores prácticas y directrices de la industria para garantizar un desempeño ambiental adecuado. También se mencionarán auditorías y certificaciones, donde se harán auditorías de cumplimiento para la realización de auditorías regulares para asegurar el cumplimiento con las normativas ambientales y tomar acciones correctivas donde sea necesario. Hablaremos de certificaciones ambientales, donde nos referimos a la obtención de certificaciones reconocidas que demuestran el compromiso y la gestión ambiental y el cumplimiento regulatorio. También para esto es necesario hablar de documentación y reportes. Tendremos algo llamado registro y seguimiento, que trata del mantenimiento de registros detallados de evaluaciones, auditorías y acciones correctivas. También hablaremos de reportes de sostenibilidad, que serán o estarán basados en la publicación de informes de sostenibilidad detallando esfuerzos en gestión ambiental, logros y cumplimientos regulatorios. Por último, en este punto hablaremos de la capacitación y la educación, como lo hemos mencionado anteriormente. Queremos mantener una formación continua y crear una conciencia ambiental en los empleados de la compañía y en todos los stakeholders también, haciendo una promoción de una cultura de conciencia ambiental entre todas estas personas, fomentando prácticas sostenibles y el cumplimiento de todas las normativas. Hablemos un poco acerca del análisis de viabilidad de mercado. Y para esto, entonces le paso la palabra a mi compañero Santiago. Del saludo, mi nombre es Santiago Saavedra Mejía, del grupo 73 del curso de Formación y Evaluación de Proyectos de Ingeniería. A continuación presentaré y continuaré desde donde mi compañero David dejó anteriormente. El siguiente punto es análisis de viabilidad de mercado. En este se evalúan tres fases críticas que son demanda del mercado y su estudio y análisis, competencia y diferenciación y las tendencias del mercado junto con la estrategia de comercialización. Empezamos por la demanda del mercado. En esta indicamos básicamente cuál es el análisis que se hace dentro del mercado de, en este caso, plataformas de software para seguridad, considerando que nuestro objetivo es la seguridad ciudadana. Por lo tanto, se investiga cuál es la competitividad que podría tener este software y qué tan demandado podría ser al ser implementado. Esto por medio de identificar la segmentación del mercado en sí y cuáles son los objetivos que usualmente buscan los usuarios dentro de este mercado satisfacer. Lo siguiente sería la competencia y la diferenciación, siendo este el factor que nos haría diferenciar de otras compañías ya existentes dentro de la compañía, del mercado. Es decir, los otros competidores directos o indirectos que tengamos. Esto nos permitirá tener un panorama más grande de cómo podemos interactuar con los usuarios dentro de este mercado existente y con los futuros. Por lo tanto, necesitamos darnos a conocer y que ese conocimiento público dentro del mercado nos diferencie para que seamos fácilmente identificables como una solución efectiva para la seguridad ciudadana. Lo siguiente sería la tendencia del mercado y, por ende, la estrategia a utilizar para la comercialización del software. En cuestión de tendencias, nos movemos en un mundo en donde las cosas van y vienen. Y en cuestión de redes sociales, por ejemplo, las tendencias nunca dejan de estar presentes. Por lo tanto, necesitamos evaluar cuáles son las posibles acogidas que tenga nuestro software en este mercado por medio de redes sociales, encuestas, por medio de verificación de diferentes estrategias que nos permitan llegar a más audiencia y comercializar con mayor capacidad el software. El siguiente punto
sería el análisis de viabilidad de riesgos y de mitigación. Para este tenemos dos aspectos principales, los riesgos y cómo mitigarlos. Y empezamos con la identificación de riesgos. Nos enfrentamos a riesgos tales como técnico, de presupuesto, de plazos, de calidad, de seguridad o de aceptación del usuario. En resumen, el técnico siendo cualquier clase de problema interno dentro de la integración del software. De presupuesto, no haber hecho una buena proyección de costos o simplemente no tener clara la base con la que se cuenta. Los plazos, que los tiempos establecidos dentro del proyecto y su elaboración e implementación no sean cumplidos o no sean los adecuados. El riesgo de calidad, que comprometa lo que es entregable al usuario final. El riesgo de seguridad, que violente la privacidad de los usuarios o en su defecto que implique un riesgo para la protección de sus datos personales. O finalmente la aceptación del usuario, implicando que siempre es válido que el usuario no guste de la aplicación. Y por ende, necesitamos pensar cómo mitigar esos riesgos. Para ello, nuestra fórmula es hacer pruebas. En este caso, pruebas de todo tipo, pruebas de manera técnica, pruebas de directamente prototipos de la aplicación, pruebas prácticas con los usuarios, para mitigar potenciales riesgos, como los vistos anteriormente, y efectivamente reducir al máximo las posibilidades de que cada uno de esos riesgos sean explotados, o en su defecto, simplemente causen un retraso en la implementación del proyecto. Siguiente punto, el análisis de viabilidad legal. Para ello necesitamos considerar todas las normativas o leyes que rigen, por ejemplo, en este caso, nuestro país, Colombia, y de manera más local, la ciudad de Bogotá. Para ello tenemos los siguientes puntos a tener en cuenta. Las regulaciones de privacidad y protección de datos que estén alineadas con los protocolos de seguridad estándar para toda aplicación que tenga tratamiento de datos personales. Las regulaciones de privacidad, de seguridad y de vigilancia que nos permitan estar a la vanguardia con cualquier práctica de seguridad actualmente implementable. La tercera, propiedad intelectual y derechos de autor para poder patentar el software. Y también velar por la seguridad de todo aquello que se implemente como iniciativa, como innovación. Y por último, el cumplimiento normativo legal que aplique tanto a nivel nacional como local. El siguiente punto, el análisis de viabilidad del recurso humano. Aquí vemos dos puntos principales: la adquisición y desarrollo de talento y la retención de dicho talento, junto con la implementación de la cultura organizacional. Empezamos por la adquisición y el desarrollo del talento. Aquí es donde entra la pieza clave, que son los recursos humanos, que permitirán que todo el talento humano que sea recolectado y que sea utilizado dentro del proyecto y la elaboración y la implementación de este proyecto pueda cumplir con los siguientes aspectos. Adquisición de dicho talento para poder tener los expertos más capacitados posibles para la ejecución de tal tarea. El desarrollo del talento para no solamente conformarnos con que sean talentosos, sino explotar todo su talento en pro de que las mismas personas, los mismos empleados, parte de este proyecto, crezcan. La retención de ese talento para implementar un modelo de trabajo y un ambiente de trabajo que permita a los empleados sentir que son parte de algo más grande que solamente un empleo. La gestión del rendimiento y, por último, la cultura organizacional. Y el siguiente aspecto es cómo retener el talento humano. Nos hemos preguntado en Vigilancia 360 Solutions, ¿cómo podemos hacer que una empresa como la nuestra, un software como el nuestro y la propuesta que implica, sea capaz de retener el talento humano? Hemos llegado a la conclusión de que implementar estrategias es crucial, estrategias que nos permitan llevar a los empleados a pensar que están aportando a algo mayor que sí mismos y aún que están beneficiando a otros con lo desarrollado tanto de manera cognitiva, con el desarrollo y la innovación, como de manera práctica, pues ese es el objetivo de esta empresa, de Vigilancia 360 Solutions. Continuamos con el impacto que esta aplicación, al ser implementada, tendrá en la innovación. Esto se divide en tres aspectos principales: las tecnologías avanzadas, las plataformas de gestión integral y la participación ciudadana. Comenzamos con tecnologías avanzadas, puesto que nuestro énfasis también está en la innovación. Sabemos que la tecnología es cambiante día tras día, que
todo aquello que hoy en día es, digámoslo, tendencia, como la inteligencia artificial o la tecnología que es básicamente 5G o Internet de las Cosas. Y este tipo de ejemplos parecidos son las herramientas que implementaremos para poder innovar y que al implementar Vigilancia 360 Solutions, su software sea capaz de cumplir con las expectativas de todos los usuarios que aprovechen y utilicen esta aplicación. La plataforma de gestión integral nos permitirá llegar a la conclusión que como empresa sabemos que puede ser posible y es mejorar la seguridad urbana. Al desarrollar una plataforma de gestión integral, nos permitirá tener un control mayor y más amplio del panorama de cómo se encuentra la vigilancia, en este caso empezando por Bogotá y después eventualmente extendiéndonos al territorio nacional y proporcionándonos una visión holística de todo aquello que ocurre en términos de delincuencia, inseguridad, etcétera. Y por último, pero no menos importante, la ciudadanía. Nuestro objetivo, los usuarios que van a utilizar esta aplicación son nuestro principal y más importante objetivo. Son aquellos que necesitamos conocer y que nos conozcan. Por ende, nos importan las opiniones de aquellos que utilicen nuestro software y necesitamos el feedback y cualquier clase de comentario o reporte. Habilitaremos eso en la plataforma de manera que cada ciudadano, es decir, cada usuario, pueda sentir que tiene también voz y voto dentro del el uso y la continua mejora de este software. El último tema sería financiación. Para este hay dos aspectos, requisitos y opciones de financiación y el plan de negocios junto con las proyecciones financieras. Los requisitos y opciones de financiación que hemos evaluado han sido los siguientes, yendo de lo micro a lo macro, siendo los recursos propios lo inicial, dado que esta propuesta es de tipo académico, saltando eventualmente a recursos externos, tales como conocidos o cualquier tipo de persona que tengamos en nuestro círculo social que pueda ser inversor o quizás esté simplemente interesado en aportar a este proyecto. Pasando después al financiamiento colectivo o crowdfunding y las asociaciones estratégicas que nos permitan posicionarnos en el mercado y tener una base para ello. Finalmente, el plan de negocios es muy importante. Por ende, necesitamos incluir la proyección a corto, mediano y largo plazo, pero principalmente los primeros años de operación. Y volviendo a retomar el tema de la financiación y el plan de financiación, escoger sabiamente el plan de financiación, que aún es algo en lo cual estamos trabajando como empresa, será útil para ello. Nos permitirá tener las bases que necesitamos y poder plantarnos como una empresa sólida dentro del comercio. En conclusión, somos Vigilancia 360 Solutions, es decir, una propuesta tecnológica innovadora con la cual tenemos la intención de ayudar a los ciudadanos y a todas las ciudades, principalmente a Bogotá, a utilizar herramientas tecnológicas que les permitan mejorar la seguridad en todo sentido de sus ciudadanos. Los pasos que necesitamos seguir, porque sabemos que siempre va a haber espacio para la mejora, es participar activamente en la seguridad de las ciudades para estar al tanto de todas las cosas que estén sucediendo en ellas para, de manera local y global, eh, implementar estrategias nuevas y efectivas. Lo segundo sería indagar y mantenernos al tanto de las modalidades de toda forma de inseguridad, toda modalidad de robo, de suplantación de identidad, de secuestros, etcétera. Y por último, adaptarnos a todos los cambios tecnológicos que vayan a venir. Pues sabemos que el mundo es un mundo tecnológico y está en constante evolución y cambio. Agradezco la atención prestada durante esta presentación. Espero que haya sido de su agrado y de utilidad. Muchas gracias.